Entonces a cambiar un poco de tema, vamos a alejarnos un poco de Almadén, que según lo que habéis presentado atrae poco para vivir así de fijo, ¿eh? Y además si es uno que tiene autoproducción de verdura y fruta y todo, es un poco... Ese es un tema decisivo. Sí, exactamente. Entonces, y las presentaciones han sido mucho con datos, bueno, de medidas experimentales, y le voy a hacer una presentación sobre algo de modelización, modo lectura, pantalla completa, aquí. Y entonces, el objetivo principal era más la idea de descontaminar suelos contaminados por hidrocarburos. Trabajó en París, en la Universidad París-Este en Créteil, y entonces en Francia se intenta recuperar terrenos de antiguas estaciones de servicio y también terrenos del equivalente de la Renfe, donde se vertieron muchos productos químicos. Y entonces la idea es cómo recuperar esos terrenos y construir encima de esos terrenos sin tener consecuencias nefastas para la gente que va a vivir allí. Entonces son terrenos de altos valores, supuestamente al final, porque generalmente están incluidos en zonas urbanas donde el metro cuadrado es bastante caro. Entonces el tema es, pues existen muchas, y lo sabrán mejor que yo porque no soy especialista de tratamientos, de depolución, de contaminación de suelo, pero existen muchas maneras de contaminar suelos. Principalmente pues existe tratamientos on-site donde se puede hacer directamente los tratamientos cerca de la zona, moviendo un poco el suelo en alguna fábrica donde se va a aplicar algunos procesos. También se puede hacer outside donde se va a llevar para conservarlo o tratarlo, y también in situ treatment, donde se van a hacer tratamientos de tipo físico, químico, biológico, etcétera. Entonces no voy a detallar todos estos procesos. La idea es proponer algo basado en una técnica que, digamos, conocemos relativamente bien en el laboratorio, es utilizar la posibilidad de mover los contaminantes del suelo gracias a la congelación de suelo, congelación artificial de suelo, que también con fenómenos, utilizando algunos fenómenos que voy a describir, que también ocurren en congelación natural de los suelos. Entonces, cuando el suelo se congela de manera relativamente lenta, pues aparece un frente de congelación en el cual el hielo que se forma intenta formarse de manera bastante limpia, es decir, sin tener ninguna inclusión de material otro que el hielo. Entonces lo que hace el hielo es empujar y alejar lo que va a encontrar, digamos, delante de frente y moverlo. Y entonces lo que pasa es que el frente moviéndose, pues poco a poco va a tener como consecuencia que va a ayudar a concentrar los contaminantes en algunas zonas. Entonces la idea es desplazar los contaminantes en algunas zonas para aumentar su concentración y entonces utilizar en estas zonas donde los contaminantes están muy concentrados tratamientos más clásicos, entre comillas, como la excavación o tratamiento térmico, etc. Entonces esa manera de, digamos, atacar la contaminación de suelo tiene aplicación en zonas difícilmente accesibles, por ejemplo, debajo de un edificio existente, por ejemplo, o donde, generalmente donde hay acceso complicado por un motivo u otro. El problema es bastante complejo porque estamos entonces intentando tratar un problema de congelación de un suelo con humedad, donde hay agua, bajo tres formas principales: aire, en un medio poroso, entonces tenemos transferencia de calor, aire seco, vapor, agua líquido y hielo. Y entonces hay fenómenos entre estos 5 elementos o conceptos o datos que describen el problema, y al momento de escribir con ecuaciones matemáticas tenemos un problema muy no lineal
que resulta del conjunto de ecuaciones de la física, que son ecuaciones de conservación de las materias y de la energía, de transporte, relaciones que describen los equilibrios termodinámicos y mecánicos entre los diferentes elementos y comportamiento de cada uno, ecuaciones de estado. Entonces el resultado es que es un modelo que tiene un número enorme de variables y de ecuaciones que son globalmente ecuaciones diferenciales. El elemento también interesante, un poco extraño para la gente que no conoce bien el tema, es que en un medio poroso con poros bastante pequeños, los efectos de capilaridad y de absorción de agua en las paredes pequeñitas hace que el agua pues, no se congela completamente a 0 grados, sino que a temperaturas por debajo de 0 grados podemos tener todavía agua líquida. Y eso va a depender un poco de la estructura, ¿cómo se dice?, porosimétrica, no sé, bueno, la estructura de los agujeros. Sí, exactamente, del medio. Y entonces, según el medio, pues el comportamiento del medio frente a la congelación del agua más o menos por debajo de 0 grados va a ser distinta. Y tenemos un conocimiento relativamente pobre de los fenómenos a nivel microscópico. Tenemos algunas ideas, algunos experimentos, algunos trabajos publicados, y el resultado es que también es un modelo muy complicado donde hay muchos parámetros para alimentar el modelo. O sea, al momento de hacer cálculos con ese modelo necesitamos muchos parámetros con a veces dificultad en medición de esos parámetros, en medición directa, que no es a veces posible o easy o fácil. Manejando. Entonces, las hipótesis que elegimos para desarrollar ese primer modelo, o digamos, esas primeras versiones de modelo, ha sido de asumir que hay como un equilibrio local entre las diferentes especies, fases y materiales localmente. Es decir, que si no es imposible escribir cosas. La velocidad a la cual se producen los fenómenos nos permite, digamos, pensar a priori que la hipótesis de equilibrio local es válida. También hemos hecho un modelo, una representación mental del medio poroso como un conjunto de, digamos, un material sólido dentro del cual hay agujeros, poros esféricos, y que cuando aparece el hielo dentro de los poros, pues los agujeros las esferas se van llenando poco a poco, disminuyendo el radio interior de la esfera, es decir, el hielo se hace poco a poco pues cerrando los poros. Eso nos permite pues seguir utilizando las ecuaciones fenomenológicas que describen cómo funcionan los medios porosos, suponiendo que la estructura de los agujeros sigue, bueno, de la misma forma, ¿no? Hemos supuesto también que el aire y el vapor de agua es algo clásico, son gas perfectos. Y de momento hemos desarrollado solo un modelo con ecuaciones de transporte difusivos, es decir, ecuaciones de Darcy para los líquidos y Fick para las especies dentro de los líquidos y los gases si hace falta. Y de momento, pues el medio sólido, que es el terreno seco, se supone que no se puede deformar, es decir, que tiene una estructura fija y no incluimos las deformaciones mecánicas dentro. Entonces nos encontramos con un modelo con una estructura bastante compleja, que es un modelo con 3 fluidos, aire, vapor de agua y líquido, y 2 sólidos, el hielo y la matriz sólida seca del suelo. Y entonces tenemos 5 especies, fases y materiales, y un montón de variables de estados relacionadas con ecuaciones muy no lineales. Entonces no voy a detallar todas las ecuaciones, pero para enseñar que bueno, es un modelo que bueno, al principio parece complejo, pero son ecuaciones de conservación, de difusión, y después ya ecuaciones empíricas. Estas son relativamente clásicas, es dedicar un poco de atención y la gente que es especialista de suelo las conocerá bien. Pero después tenemos ecuaciones más empíricas, ecuación de equilibrio un poco clásicas también de Clapeyron, entre gas y líquido, ecuación de equilibrio, que es una ecuación de equilibrio mecánico de cada lado del menisco, entre el lado de lo líquido. Y entonces la originalidad de ese trabajo es incluir aquí pues, una ecuación empírica que describe
cuál es la proporción de agua congelada a cada temperatura según el medio poroso en el cual se produce la congelación. Entonces aquí hay un ejemplo de curvas que representan cómo se congela el agua dentro de arena, de una arcilla y de un silt, yo no me acuerdo, limón en francés y en castellano no me acuerdo, pero bueno, medio con agujeros muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces se ve que cuando la porosidad es muy fina, entonces los efectos de capilaridad y de absorción y de superficie efectiva del medio hace que pues, la proporción de agua líquida que queda por temperatura por debajo de 0 grados es más importante. En arena pues casi se congela todo a 0 grados, pero en arcilla, por ejemplo, vemos que por ejemplo a 15 grados bajo cero que puede quedar como 15% de agua en estado líquido. Entonces representamos esa variación con una ecuación que permite pues, incluirla en el modelo. Entonces, ecuaciones de equilibrio, entonces incluimos pues, las ecuaciones que describen la evolución de las permeabilidades, que describen cómo pues, se van a mover los fluidos, gases y líquidos dentro del medio según pues, su porosidad y bueno, equilibrio de vapor, conductividad equivalente al calor, que se calcula pues, haciendo un promedio, utilizando alguna ecuación u otra entre las diferentes conductividades térmicas de cada componente y algunas ecuaciones de closing equation, en castellano no sé, pero ecuación que se necesitan para tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, de variables, que son ecuaciones que cierran los balances de cantidades. Entonces hemos hecho unos cálculos utilizando el método lo más sencillo posible, digamos, desde el punto de vista de la puesta en forma numérica del modelo, que es el método de control de volumen de Pattankar, donde se hacen, pues son ecuaciones de balances y ecuaciones de intercambios calculando pues, los valores que se necesitan como los promedios entre volúmenes así vecinos. Y de momento el modelo se ha desarrollado con una sola dimensión vertical, dividiendo en varios volúmenes. Presento un ejemplo, entonces aquí la temperatura de superficie superior del suelo, que el suelo es de clay de arcilla, entonces es un grado positivo hasta 4 bajo cero, una secuencia fija, subimos otra vez a 1, bajamos a 4 bajo cero, etc. Una secuencia relativamente aleatoria, y aquí tenemos pues, el tiempo en horas, de 0 a 80 horas. El resultado se puede observar, por ejemplo, desde el punto de vista de las temperaturas a distintos niveles de profundidad, a 20 centímetros, 40, 60, 80, 1 metro. Entonces, claro, un punto más cerca de la superficie superior pues está más influido por la variación de temperatura. Entonces, la superficie, y entonces a 20 centímetros de profundidad, aquí a 40, etc. Y vemos aquí, por ejemplo, la proporción de agua líquida, proporción aparente relacionada al volumen total en el tiempo también, y vemos que sigue también las evoluciones de lo que se puede ver es que aquí en la temperatura del suelo, si vuelvo anteriormente, vemos que hay fases así un poco horizontales, y aquí son los sitios donde ya se ve pasar el frente de congelación. En estos sitios. Entonces el frente de congelación, claro, aparece más tarde cuanto más profundidad en el suelo, y vemos que a una profundidad de 1 metro, que es algo muy conocido, a 1 metro normalmente con temperaturas normales, bajas pero normales, el suelo ya no se congela con duraciones normales de congelación. Uno de los resultados que quiero enseñar, que puede ser de gran utilidad para, digamos, en la aplicación a contaminación de agua, son las velocidades de agua líquida en el suelo. Entonces vemos que el líquido no se mueve por motivo, digamos, de advección, no hay presión en ninguna parte, no hay alimentación particular de agua en ninguna parte. Entonces el movimiento del agua es debido solamente a equilibrios locales. Lo que pasa es que en las zonas muy frías, congeladas, pues entonces hay menos agua líquida. Y el hecho de que hay menos agua líquida, pues entonces el medio va chupando agua líquida, no me acuerdo, agua líquida y también pues vapor de agua. Y eso hace que induce pues velocidades de desplazamiento del agua líquido hacia las zonas muy frías,
congeladas. Entonces va a haber un almacenamiento de agua en las zonas muy frías, lo que ocurre en un congelador, por ejemplo, donde si congela bastante lentamente, no sé, por ejemplo, una fresa o un bistec, pues entonces la zona donde aparece la congelación, que es por fuera, va a hacer que va a chupar el agua desde el interior hacia el exterior, y al momento de descongelarlo, pues va a parecer que hay zonas muy secas en el medio, porque el agua líquido pues se ha desaparecido, se ha movido hacia... Por eso que, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales hay que congelar relativamente rápidamente los alimentos. En los suelos, eso hace que en las zonas donde aparece la congelación, según un proceso relativamente lento, pues aparece pueden aparecer gran cantidades de agua. Entonces hice un cálculo, por ejemplo, las velocidades son relativamente pequeñas. Por ejemplo, aquí vemos que la velocidad ascendiente, desde abajo arriba del agua, es de 5, 10 potencia menos 9 metros por segundo, que es mínimo, es muy poquito. Pero si hacemos entonces un cálculo para ver cuál es la cantidad en volumen de agua que sube por cada metro cuadrado, nos encontramos con 2 litros de agua. Entonces ya no es tan poco agua, entonces ya es bastante cantidad. Entonces ese fenómeno es el fenómeno que se llama la criosucción. Criosucción, entonces es el hecho de que el agua va a tener tendencia a moverse en modelos adecuados a que aparezca este tipo de fenómeno hacia las zonas frías. Esto se puede utilizar para mover entonces contaminantes. Hemos desarrollado algunos experimentos en laboratorios que no tenía previsto presentarlo y no los voy a presentar ahora, pero hemos trabajado con algunos hidrocarburantes, gasoil y tolueno, y hemos visto que sí, en probetas se ve que la congelación sí que hay zonas, hemos hecho como hemos medido las concentraciones iniciales con un fluorímetro y vemos que sí que hay desplazamiento por medio del fenómeno de congelación. Y para terminar con una nota divertida, esa criosucción es el fenómeno que hace que, no sé si han oído a eso hablar, que en el campo, en el campo donde aparece mucho frío, no hay mucho frío en invierno, pues poco a poco suben las piedras en el suelo. Las piedras suben poco a poco y vuelven a aparecer, se pueden quitar y aparecen nuevas. ¿Por qué? Porque debajo de las piedras son zonas donde se va almacenando poco a poco, pues lentille en francés, no sé, pues entonces unos bloques de hielo que van empujando la piedra. Entonces al momento de descongelar, pues se deshielan, la tierra viene llenando otra vez, porque son zonas donde hay entonces una conducción más rápida, entonces se va el invierno siguiente, pues otra vez va empujando las piedras y poco a poco las piedras suben en el suelo y aparecen y con esto pues voy a terminar, que queda mucho trabajo que hacer para llegar a algo aplicable, pero parece digamos, una línea interesante de trabajo que llevamos en el laboratorio. Muchas gracias.